La consistencia de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, por Matt Perman. En el último artículo vimos cómo puede ser que Dios desde toda la eternidad ordenase cualquier cosa que ocurre y aún así no es el autor del pecado. Confesión de Fe de Westminster. Habiendo demostrado esto, la cuestión que vamos a tratar en este artículo es cómo el control de Dios de todas las cosas no destruye la responsabilidad humana. Como la Confesión de Fe de Westminster continúa diciendo, la soberanía de Dios no hace violencia a la voluntad de las criaturas. Muchas cosas que vimos en el último artículo derramó luz sobre esta cuestión de la responsabilidad humana bajo la providencia de Dios. Por ejemplo, el hecho de que el pecado no es resultado de la inyección de mal por Dios en el corazón de alguien, sino más un asunto de él retener la gracia que prevendría que la persona pecase. Es una cosa que preserva nuestra responsabilidad moral y deja claro que Dios no es el autor del pecado. Ahora veremos de más cerca cómo Dios determina la voluntad, que primariamente muestra por qué su soberanía no destruye nuestra responsabilidad moral. Y en segundo lugar, da una vindicación más del hecho de que Dios no es el autor del pecado. Para ser más específico, este análisis nos responderá a dos preguntas. Primero, ¿cómo podemos ser tenidos como responsables por nuestras acciones pecaminosas cuando todas son determinadas por Dios? Segundo, ¿cómo nuestras elecciones buenas pueden ser genuinas cuando todas han sido predeterminadas y ocasionadas por Dios? La enseñanza de las Escrituras. La primera cosa que deseo señalar es que las Escrituras ven la soberanía de Dios consistente con la responsabilidad moral. Enseñan tanto que somos responsables por nuestras acciones y que Dios en el fondo determina nuestras elecciones. Como veremos en un poco, esto nos da un principio que es esencial para resolver el misterio. En Éxodo 7, del 2 al 4, Dios le dice a Moisés, Jehová dijo a Moisés, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Este es un pasaje impresionante. En el verso 2, Dios dice que Moisés y Aarón deben, en la autoridad de Dios, mandar a que el faraón deje salir a Israel. En el verso 4, leemos que Dios va a juzgar al faraón y a Egipto por esta desobediencia. Así, las Escrituras no ven la soberanía de Dios sobre el faraón al endurecer su corazón como destruyendo su responsabilidad moral, pues Dios juzga al faraón por su desobediencia. Sabemos que el faraón merece su juicio porque todos los juicios y caminos de Dios son justos. Todos sus caminos son justos. Un Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4. De hecho, más tarde en la historia, el faraón se reconoce culpable. He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Éxodo 9:27. Asimismo, en el libro de Hechos leemos que los actos pecaminosos de los judíos, gentiles, Herodes y Poncio Pilatos, que resultaron en la crucificación de Cristo, había sido todo predestinado por Dios. Atos 4:28. Sin embargo, son considerados como culpables moralmente por estos pecados. Hechos 2:23 y Hechos 7:52. Jesús parece afirmar en la misma frase la soberanía de Dios sobre su traición y la culpa moral del que lo traicionó. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Lucas 22:22. En 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12, leemos de un tiempo en que, para los que rechazan el Evangelio, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Muchos más ejemplos podrían ser dados, pero este es suficiente para mostrar que las Escrituras creen que la soberanía de Dios es consistente con el hecho de que nos tiene como responsables por nuestros pecados. Las Escrituras también creen que nuestras buenas elecciones son genuinas, aunque sean ocasionadas por Dios. En 2 Corintios 8:16, Pablo dice que el amor y solicitud por los corintios de Tito fue puesto en su corazón por Dios. Sin embargo, Pablo considera la solicitud de Tito como algo genuino, diciendo, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Verso 17. Ezequiel 33:27 enseña que la obediencia de cristianos es causada por el Espíritu de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Sin embargo, ¿quién se atrevería a decir que nuestra obediencia no es genuina? Asimismo, es dicho de la fe que es dada por Dios. Filipenses 1:29. Entre tanto, nuestra fe agrada a Dios. Hebreos 11:6. Las Escrituras parecen negar absolutamente la creencia común de que los humanos determinan en el fondo, o definitivamente, sus propias elecciones. Libre arbitrio. Jeremías 10:23 dice, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar de sus pasos. Por todo esto debemos concluir que según la Escritura, el control de Dios no destruye la responsabilidad moral en relación con nuestras elecciones pecaminosas, y ni tampoco destruye la autenticidad de las elecciones buenas que los cristianos hacen. Ya que las Escrituras enseñan esto, deberíamos creer en esto hasta si no conseguimos entender cómo se encaja todo junto lógicamente. En otras palabras, deberíamos creer que la soberanía de Dios es consistente con nuestra agencia moral simplemente porque Dios dice que es así, y Dios siempre habla la verdad. Hay algunos que paran después de este punto, diciendo que es un misterio entender cómo estas cosas son consistentes. Eso está perfectamente bien. Entretanto, me parece que esa reflexión simple revela que las Escrituras resuelven bastante del misterio. ¿Cómo? Me parece que es de esta manera. El hecho de que las Escrituras enseñan que somos justamente tenidos como responsables por lo que Dios en el fondo nos hace hacer, nos enseña que el libre arbitrio no es un prerequisito para la responsabilidad moral. En otras palabras, tú no necesitas tener el poder de la autodeterminación definitiva, libre arbitrio, a fin de que seas tenido como responsable por tus elecciones. Vea, la razón por la que podemos pensar que la relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana es un misterio es por motivo de una cierta presuposición que tenemos, que la responsabilidad moral requiere que tengamos la autodeterminación definitiva, que tengamos la última palabra sobre lo que haremos. Pero ya que las Escrituras muestran que Dios determina en el fondo lo que haremos y aún somos todavía responsables por nuestras acciones, debemos concluir que la creencia común de que la responsabilidad moral requiere libre arbitrio humano es falso. Por lo tanto, la responsabilidad moral es establecida por otra cosa que quedarse libres de la determinación divina. ¿Qué decir sobre todos los versos de elecciones? Antes de ver lo que nos hace responsables por nuestras elecciones, hay una cosa importante que entender aquí. Muchas veces la gente intenta refutar la soberanía de Dios al señalar muchos pasajes donde se dice que los humanos hacen elecciones. El argumento es puesto así. Mira a todos estos versos que nos dicen que hacemos elecciones. Por ejemplo, Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto significa que Dios nos ha dado en el fondo el poder de decidir lo que haremos. Él no controla todo, porque Él ha dejado muchas cosas a nosotros. Pero este argumento infiere demasiado en esos textos. Los que creen en el control de Dios sobre todas las cosas reconocen que hacemos elecciones. Repito, humanos hacen elecciones. Esa no es la cuestión que está en debate. La cuestión es esta. ¿Por qué hacemos las elecciones que hacemos?
¿Cómo llegamos a hacer nuestras elecciones? Tal vez Dios es quien en el fondo nos haga escoger lo que elegimos. Muchos de los pasajes en la Biblia donde nos es dicho que elegimos ciertas cosas no abordan esta cuestión, pues no dicen cómo es que llegamos a hacer las elecciones que hacemos. Todo lo que dicen es que hacemos elecciones. Con esto, la predestinación está de acuerdo. Pero el texto no dice que tenemos la autodeterminación definitiva. No trata con la cuestión de si Dios está en el fondo o no por detrás de nuestras elecciones. Para tratar de esta cuestión, debemos ir para otras escrituras, las cuales hemos visto que claramente enseñan el control de Dios sobre todas las cosas. Así debemos concluir que los humanos hacen elecciones reales, genuinas. Pero Dios es, en el fondo, quien determina lo que elegiremos. Con esto entendido, ahora examinaremos la visión llamada compatibilismo, que intenta explicar cómo la soberanía divina es consistente con la responsabilidad humana. Tal vez la mejor defensa de esta visión, que influenció este artículo en gran magnitud, es la obra por Jonathan Edwards, llamada Sobre la libertad de la voluntad. Después de dar evidencia para el compatibilismo y mostrar cómo es consistente con el sentido común, y como vimos antes que es asumido por las escrituras, entonces veremos cómo la visión opuesta de la libertad, llamada arminianismo, que cree que los humanos tienen el poder de la autodeterminación definitiva, es contradictorio e imposible. Todo lo que sucede tiene una causa. Una causa es una cosa que hace que alguna cosa sea como es. Una causa es una cosa que hace que alguna cosa sea como es. X es la causa de Y, si X es la razón de que Y sucediera. Además, las causas están necesariamente conectadas con sus efectos. En otras palabras, si X deja certero que Y ocurrirá, se dice que X es la causa de Y. Si la ocurrencia de X no deja certera la ocurrencia de Y, no decimos que X causó Y. Más bien diríamos meramente que X posibilitó Y. Todos sabemos que todo lo que sucede tiene una causa. Vivimos la vida basada en esta suposición, y sin ella no podríamos tener sentido del mundo. Si tu coche no encendiese, tú intentarías buscar el porqué. Si te quedas extremadamente enfermo, tú vas al doctor para saber qué causó tu enfermedad. Y nadie espera que un tigre furioso empiece a existir en el medio del cuarto sin ninguna razón en absoluta. Está totalmente opuesto al sentido común pensar que algo puede llegar a ser sin ninguna razón por detrás de todo. Otro argumento, bueno, es que si una ocurrencia no tiene causa, entonces la manera en que ocurrió podría haber sido diferente, mismo si justo antes de ello fuese todo exactamente igual, ya que la observación muestra que siempre que hay diferencias en la manera en que las cosas ocurren normalmente, también hay diferencias en las condiciones anteriores. Podemos concluir que todas las ocurrencias tienen causas. Todas nuestras elecciones tienen una causa, o sea, son hechas por una razón. Si todo tiene una causa, entonces es claro que nuestras elecciones deben también tener causas. No suceden sin razón. Esto es, de hecho, la suposición que todos tenemos. Muchas veces decimos el uno al otro, ¿por qué hiciste eso? Eso es lo mismo que decir, ¿cuál es la razón por detrás de tu elección? ¿Qué te causó actuar de esa manera? La persona a menudo responderá, hice eso por motivo de X, Y y Z. A veces uno puede decir, no lo sé. Pero eso no quiere decir que no hubo una causa, simplemente que estaba inconsciente de la causa. Decir que nuestras elecciones tienen una causa es simplemente decir que tomamos todas nuestras decisiones con un objetivo definido en vista. O sea, actuamos con un propósito.
Este propósito que tenemos en vista funciona como la razón por la que hacemos la elección que hacemos. Así, las razones que tenemos al actuar sirven como la causa de nuestras elecciones porque ellas nos mueven a actuar y explican el por qué actuamos de la manera que hicimos. Y sabemos que todas nuestras elecciones deben ser hechas por una razón, porque de lo contrario estaríamos actuando sin una causa. Y ya hemos visto que es imposible que alguna cosa suceda sin una causa. Todas nuestras elecciones son hechas de acuerdo a las razones que pensamos que son las mejores. Pero no hay muchas razones en favor de varias elecciones. Por ejemplo, ¿qué decir cuando estás dividido entre hacer tarea de casa y salir con amigos? ¿Cómo entonces decidimos? La respuesta es que en cada elección siempre elegimos la cosa que es más atractiva para nosotros. En otras palabras, nuestras elecciones no son solo hechas por una razón, son hechas de acuerdo a la razón que pensamos que es la mejor. Ahora, esto no significa que siempre elegimos lo que es más lógico. Nuestras emociones, como también nuestra lógica, entran en nuestras decisiones. Así, es probablemente mejor decirlo de esta manera. Siempre elegimos la opción por la que tenemos la mayor preferencia. Dos otras maneras para expresar esto son que elegimos de acuerdo a nuestro mayor deseo, o que siempre elegimos lo que pensamos que es lo mejor. Pero parece que la manera más clara de expresar esta verdad es diciendo la mayor preferencia, porque esto parece más claramente transmitir el hecho de que hay una combinación de factores lógicos y emocionales en las razones para nuestras elecciones. Es importante entender que esto no quiere decir que siempre elegimos lo que es más preferible. Más bien, elegimos lo que nos parece más preferible a nosotros, pero nuestra perspectiva puede estar equivocada. Así, la cosa por la que tenemos la mayor preferencia puede no ser necesariamente la opción que realmente es la mejor. Puedo preferir la tarta de chocolate, pero cuando la muerdo descubro que habría sido mejor la tarta blanca. Daré 3 razones apoyando el hecho de que siempre elegimos lo que más preferimos. Primero, es autoevidente. Primero, es autoevidente, pues negarlo es toparse con lo absurdo. Las alternativas serían que, a menudo, escogemos lo que pensamos que es lo peor, o a menudo escogemos lo que no queremos. Segundo, si pudiésemos elegir contrario a nuestra mayor preferencia, entonces eso significaría que la influencia más débil podría vencer a la influencia más fuerte, lo cual es una contradicción. Espero que nadie piense que estoy ignorando que a veces las cosas más débiles venzan cosas más poderosas. Por ejemplo, ejércitos más débiles han a veces derrotado ejércitos más fuertes en guerras. Pero ejemplos así no refutan el hecho de que el más débil no puede vencer al más fuerte, pues la razón de que el ejército más débil ganó es porque el ejército más fuerte fue impedido de ejercer toda su fuerza tal que el ejército más débil estaba ejerciendo más fuerza que el más fuerte. El ejército que era objetivamente más fuerte perdió porque ejerció menos poder que el otro ejército. Si el ejército más fuerte hubiese ejercido todo su poder, entonces habría ganado. Probablemente el mejor ejemplo que prueba la verdad de que el mayor siempre vence al menor es que cuando pones 100 libras en un lado de la balanza y 50 libras en el otro lado de la balanza, las 100 libras siempre hará que su lado baje porque es más fuerte. Tercero, elegir contrario a tu mayor preferencia sería igual a elegir sin razón, lo cual vimos que es imposible. ¿Por qué es esto? Porque entonces no habría explicación del por qué la persona llegó a elegir lo que eligió. Déjame expresar el dilema de esta manera. Si pudieses elegir contrario a tu mayor preferencia, tendrías o una razón para actuar de esta manera o no. Si hay una razón para actuar de esta manera, entonces esto significa que en realidad estás haciendo una elección porque era más razonable que la otra. Pero esto es lo mismo que decir que eliges de acuerdo a tu mayor preferencia.
tu mayor preferencia siendo la cosa que era lo más razonable. Pero si no hubiese razones para esta elección que fuese contraria a tu mayor preferencia, entonces la elección fue esencialmente hecha sin causa, porque no se pudo dar ninguna razón por la que elegiste una cosa sobre la otra. En esta situación serías inclinado a una cierta elección, y aún así, y aún sin ninguna razón en absoluto, eliges otra cosa. Como vimos antes, es imposible hacer una elección sin una causa. Pero ¿qué decir, por ejemplo, cuando alguien elige estudiar para un examen, cuando realmente encontraría mayor disfrute en salir para ver una película? En ese caso, la persona deseó los beneficios de larga extensión de la buena nota que al estudiar le traería, más que el disfrute de corto plazo que una buena película traería. En sí mismo, la película habría sido más divertido, pero todas las cosas consideradas, estudiar era más preferible. ¿Cómo nuestras elecciones son determinadas? Ya que siempre elegimos la opción que encontramos más preferible, entonces es claro que nuestras elecciones son determinadas. Son determinadas por nuestra mayor preferencia. Pero ya que esto es una determinación para elegir la opción que más queremos, eso de ninguna manera destruye nuestra agencia moral. Habiendo entendido esto, no es difícil ver cómo Dios puede controlar todas las cosas sin violar nuestra agencia moral. Él simplemente organiza la situación para que la opción que encontramos más atractiva sea la elección que Él ha ordenado que hagamos. En otras palabras, si Dios quiere que elijamos la opción A en vez de la opción B, Él arregla las cosas para que la opción A sea la que encontremos más preferible. Así, Dios está en control soberano. Sin embargo, estamos eligiendo lo que más queremos, y por eso estamos haciendo elecciones reales, genuinas. Pero algunas personas objetan en este momento. Espera un minuto. Ya que en el fondo no determinamos nuestras preferencias, ¿cómo podemos ser tenidos como responsables por las elecciones que necesariamente fluyen de ellas? Esta es una buena pregunta porque nos permite aclarar un punto importante. No importa que no determinemos definitivamente nuestras preferencias. Todo lo que importa es que estamos eligiendo las cosas que queremos más. En otras palabras, la responsabilidad moral no depende de si nuestras elecciones son determinadas, causadas, sino en cómo nuestras elecciones son determinadas. Ese es un punto muy importante, así déjame repetirlo en palabras un poco diferentes. Autodeterminación definitiva no es necesaria para que nosotros seamos justamente responsables por nuestras malas elecciones, y no es necesario para que nuestras buenas elecciones sean genuinas. Estas cosas surgen porque estamos eligiendo las cosas que queremos. Este hecho es el que vimos en las Escrituras antes, pues de acuerdo a las Escrituras, Dios es la causa definitiva de todas nuestras elecciones y sin embargo, Él nos tiene como responsable por nuestras elecciones. Así, el determinismo no destruye la responsabilidad moral. Nadie necesita el poder de autodeterminación definitiva a fin de ser responsable moralmente por sus acciones. Más bien, las Escrituras parecen enseñar el compatibilismo, que sostiene que nuestras elecciones son genuinas simplemente porque estamos haciendo lo más agradable para nosotros. No solo el compatibilismo es supuesto y enseñado en las Escrituras, también es consistente con el sentido común. Nuestro propio sentido común muestra que mientras estemos eligiendo de acuerdo a nuestras mayores preferencias, nuestra agencia moral no es destruida en ningún grado. ¿Quién jamás podría decir honestamente, mi elección de dar dinero al pobre no fue genuina porque estaba siendo la opción de la que tuve mayor preferencia? Un juez realmente disculparía al criminal que dijese, no puedes tenerme como responsable por mi crimen porque lo quise hacer. De hecho, lo quería hacer tanto que no podría ser lo contrario. Claro que no. El criminal en realidad estaría agravando su culpa por el hecho de que quería hacerlo tanto, no excusándolo. Por lo tanto,
está en perfecto acuerdo con el sentido común que, aunque todas nuestras elecciones hayan sido predeterminadas, son genuinas y podemos ser tenidos como responsables por ellas, porque son las elecciones que consideramos más razonables de hacer. Es importante reconocer, entre tanto, que Dios no causa que la elección pecaminosa sea razonable, de la misma manera que causa una buena elección como razonable. Dios causa el bien por medios de causación positiva, pero está por detrás del mal por medios de causación negativa. ¿Cuál es la diferencia? El sol causa el día en la tierra al producir luz. Esto es lo que quiero decir por causa positiva. Dios causa el bien al producir bondad en el corazón de alguien, y así es una causa positiva. Pero así como la oscuridad de la noche no es algo que es producido por los rayos del sol, sino más bien es causada por su ausencia, así también Dios dirige los malos deseos en los corazones de la gente por medios de retener su gracia de restricción al punto de que deseen hacer la cosa que Él ha ordenado. Debemos fuertemente afirmar que Dios no tienta a nadie. Tiago 1:3, porque Él no produce los deseos pecaminosos en los corazones de la gente, sino que los determina y controla por medio de circunstancias y del grado con el que retiene su gracia sobre sus corazones. Además, todos los humanos nacen pecaminosos, de modo que la causación negativa que Dios ejerce es simplemente haciéndonos actuar de acuerdo a nuestras propias naturalezas. Así, Dios no puede ser culpado por el pecado, porque Él controle el mal por medio de causación negativa. Así, Dios no puede ser culpado por el mal porque Él controle el mal por medio de causación negativa. Él lo dirige por la ausencia de bondad en vez de al producir el mal. John Piper da una buena percepción en la manera que Dios ocasiona preferencias, motivos, para hacer que las personas actúen. Siempre ten en mente que todo lo que Dios hace hacia los hombres, sus órdenes, sus llamadas, sus advertencias, sus promesas, sus llantos sobre Jerusalén, todo es su medio de crear situaciones que funcionan como motivos para provocar los actos de la voluntad que Él ha ordenado que sucedan. De esta manera, Él determina definitivamente todos los actos. De esta manera, Él determina definitivamente todos los actos de volición, aunque no todos de la misma manera, y aún tiene al hombre como responsable solo por esos actos que quieren hacer más. Para resumir, la responsabilidad moral no depende de si nuestras elecciones son determinadas. La responsabilidad moral no depende de si nuestras elecciones son determinadas, depende de cómo son determinadas. Mientras nuestras elecciones sean causadas por nuestros deseos y motivos razonables, son actos responsables. Y ya que Dios controla nuestras elecciones al controlar nuestras preferencias, su soberanía no viola nuestra agencia moral. Además, mientras Dios es la causa definitiva de todas las cosas, Él está por detrás del bien y el mal en diferentes maneras. Dios regula las circunstancias y el grado de su gracia para ocasionar las preferencias que provocarán las elecciones que Él ha ordenado. La falacia del arminianismo está en pensar que uno no puede ser tenido como responsable por alguna cosa a menos que sea un acto enteramente libre e indeterminado. Algunas objeciones consideradas. ¿Elegimos nuestras preferencias? Probablemente un arminiano admitirá que elegimos de acuerdo a nuestra mayor preferencia, pero entonces objeta que esas preferencias son en sí resultado de nuestra elección. Esta objeción, entre tanto, es ilógica. Las preferencias deben definitivamente ser dadas y no escogidas. ¿Por qué? Porque si pudiésemos elegir nuestras propias preferencias, entonces preguntaríamos, ¿cómo llegamos a elegir esas preferencias particulares y no otras? Si fue por un acto de elección, esto solo retrocedería un paso más. Esas preferencias también no habrían tenido que haber sido elegidas.
y no tendrían que haber sido escogidas basadas en otras preferencias. Como puedes ver, esto resultaría en retroceder para siempre, sin jamás encontrar una primera causa. Por otro lado, si no obtenemos nuestros deseos por un acto de elección, entonces ni esas preferencias tuvieron una causa, lo cual ya hemos visto que es imposible, o si no son, en definitiva, resultado del plan predestinado de Dios, que nos trae de vuelta a la visión calvinista. Por lo tanto, es importante entender que no hacemos que algo sea preferible para nosotros. Es importante entender que no hacemos que algo sea preferible para nosotros. No elegimos nuestras preferencias, más bien son en definitiva ocasionadas por Dios por medio de circunstancias, nuestro carácter y otras cosas. Por ejemplo, estudie por un examen unas pocas semanas. Estudié por un examen unas pocas semanas antes porque era más razonable para mí que no estudiar. Ahora, no hice que el estudiar me sea la cosa más razonable. Más bien consideré la situación y reconocí que estudiar era la cosa más atractiva para mi mente. Como resultado, elegí estudiar. Claramente, esto era una elección genuina, sin embargo, también casualmente determinado, y así no podría haber sido de lo contrario, porque necesariamente escogí la opción que encontré más razonable. Por esto, tanto el determinismo y la responsabilidad moral son compatibles. ¿Qué papel tienen nuestro carácter y circunstancias en nuestras elecciones? Como vimos antes en la citación de John Piper, la respuesta parece ser que Dios las usa para ocasionar nuestras preferencias. Así, en un nivel secundario, nuestras preferencias son resultado de nuestro carácter y circunstancias actuales. En otras palabras, el tipo de cosas que encontramos preferible depende del tipo de persona que somos, porque nuestras preferencias son de acuerdo con quiénes somos, son genuinamente nuestras preferencias. Elegimos nuestros caracteres. Si alguien objeta que elegimos nuestro carácter, y así en el fondo nuestros deseos, respondo que mientras que podemos y afectamos nuestro carácter por nuestras elecciones, es irremediablemente contradictorio que pensemos de nuestras voluntades como la causa definitiva de nuestro carácter. Nuestro carácter no es algo que existe independiente de nosotros, está en nosotros. Por lo tanto, a fin de elegir nuestros propios caracteres, necesitaríamos existir antes que en realidad existiésemos. Esto nos lleva a otra verdad importante. Al crearte, Dios determinó tu carácter, ya que nuestro carácter en gran medida determina las preferencias que tenemos. Dios en gran medida determinó las cosas que elegiríamos porque en definitiva designó nuestro carácter. Alguien puede decir que Dios nos trajo a la existencia, pero al hacer así, Él no determina nuestro carácter. Pero ¿cómo Dios puede traer X a la existencia sin por ello definir la naturaleza de X, lo cual será determinante en cómo funcionará y comportará? Si Dios no ha definido su naturaleza controladora, ¿en qué sentido es X que Dios trajo a la existencia, en vez que no X? El hecho de que toda la gente nace pecadora por motivo del pecado de Adán es una verdad importante para mantener en mente para que tengamos una visión adecuada del por qué todos nacemos pecaminosos cuando Dios determina nuestro carácter. Dios no puede ser culpado por nuestras naturalezas pecaminosas porque originalmente creó humanos enteramente buenos y sin pecado. Por nuestro propio acuerdo caímos en Adán. Mientras que esto era de acuerdo al plan de Dios, aún así fue nuestra culpa. El hecho de que toda la gente nace pecadora es resultado de nuestro pecado en Adán. Dios está simplemente dejando que la raza humana continúe de acuerdo a la ruina que trajimos sobre nosotros mismos. Hay grande esperanza, entre tanto, en que Dios es activo en cambiar vidas a través de Jesucristo. Él no deja a todo el mundo que continúe en sus pecados. Él ordena que todos se arrepientan, y a través del poder de su Espíritu y palabra, cambia los corazones de su pueblo elegido y los lleva a la fe en Cristo.
En Cristo somos salvos de la pena de nuestros pecados, y Dios progresivamente trabaja en nuestras vidas para hacernos más y más santos. Humanos por naturaleza, están en una espiral descendiente a causa de sus pecados. Por su gracia, Dios ha puesto en cristianos en una escalada ascendiente para pecar cada vez menos y mayor santidad. En la muerte el cristiano es totalmente purificado del pecado. Un día Dios condenará a todos los incrédulos y renovará los cielos y la tierra para que sus elegidos vivan para siempre, haciéndolo de tal forma que el pecado nunca entre de nuevo en la creación. La posibilidad de que Dios a menudo dirija nuestros deseos, al dirigir nuestro carácter, también nos ayudaría a ver más la consistencia entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Como vimos antes, tu carácter no es algo que existe separado de ti, no es una red que es forzada sobre tu comportamiento. Más bien, eres tú. Obviamente, no puedes ser libre de ti mismo. Tus preferencias, y así tus elecciones, son verdaderamente tuyas y son genuinas porque están de acuerdo con quién eres. La soberanía de Dios no cambia eso en lo más mínimo, sino que más bien parece trabajar por medio de ello y así preservar la responsabilidad moral. La única manera de escapar a la soberanía de Dios sería escapar de ser una criatura. Dios, el Creador, es siempre soberano sobre lo que Él crea, porque al crear determina el diseño y modo de su función. La libertad arminiana es imposible. Habiendo visto que el compatibilismo triunfa al mostrar la consistencia de la soberanía divina y la responsabilidad humana, ahora mostraremos la irracionalidad de la visión opuesta del arminianismo. De hecho, espero mostrar que la forma arminiana de libertad no solo es imposible, sino que en realidad destruiría la responsabilidad moral. Hay tres alegaciones principales de la libertad arminiana que brevemente examinaremos. Primero, tenemos un poder autodeterminante definitivo, con el que determinamos nuestras propias elecciones. Segundo, antes del acto de elegir nuestra mente, está en un estado de indiferencia, o sea, no hay nada necesariamente influyendo la mente en ninguna dirección. Tercero, nuestras elecciones son contingentes, no son los resultados necesarios de conexiones casuales previas. En otras palabras, dada cualquier situación, podríamos haber elegido lo contrario. Este es el resultado lógico del segundo punto, que nuestras elecciones son hechas por un estado de indiferencia. El poder de autodeterminación definitiva es imposible. En cuanto a la primera suposición, ¿es posible que la voluntad humana sea autodeterminada? No lo creo. Vimos antes que todas nuestras elecciones tienen una causa. Algunos arminianos pueden sostener que nuestras elecciones tienen una causa. Son causadas por el agente. Pero ellos dirán, no hay nada que cause a la gente a actuar. Así, sus elecciones son completamente autodeterminadas. Sin ser causadas por nada más, el agente causa sus propias elecciones. Las cosas que hemos visto antes, al sostener el compatibilismo, son suficientes para refutar la creencia arminiana de autodeterminación. Primero, ellos solo están empujando el problema un paso atrás. Seguro, la elección tuvo una causa, pero ellos están diciendo que la gente que hizo la elección no fue causada a hacerla. Como vimos antes, esto es imposible porque todo lo que sucede debe tener una causa. Segundo, ¿no es este acto de la gente para causar su propia elección en sí una elección? ¿La elección de hacer una elección? Si es así, esto significa que está haciendo una elección antes de que haga su elección. Tercero, la visión arminiana contradice toda la evidencia que hemos visto que muestra que nuestras elecciones no son autodeterminadas, sino que son determinadas por nuestras preferencias. Cuarto, si es alegado que la gente causa su propia elección al determinar sus propias preferencias, la inconsistencia de esa creencia también ha sido mostrada antes. En otras palabras, la objeción esencial hacia la creencia de que poseemos autodeterminación definitiva es similar a la objeción que anteriormente di de la idea de que elegimos nuestros propios deseos. En la visión arminiana, nos debemos preguntar ¿por qué la gente eligió hacer la elección que hizo? ¿Fue resultado de su elección también?
Si no, entonces el acto no fue autodeterminado, y así no es consistente con la agencia moral en la visión arminiana. Si fue resultado de una elección, entonces esto solo retrocede el problema un paso, pues, ¿por qué eligió hacer la elección que hizo? ¿Fue esa elección también resultado de una elección previa? Como puede quedar claro ahora, este problema sigue retrocediendo para siempre. No puede haber un final para ello, sino que más bien resulta en el disparate de un retroceso infinito, una cadena de causas que no tiene inicio. Muchas veces alguien, sosteniendo la visión arminiana, intentará evadir este raciocinio al decir que el agente simplemente elige. Pero esto es cometer petición de principio, pues está simplemente repitiendo la dificultad y por eso deja toda la objeción sin abordar. La cuestión no es si el agente elige, sino cómo el agente llega a elegir. Además, la declaración de que el agente simplemente elige es equivalente a decir que él actúa sin una causa. Pero como vimos antes, es imposible que alguna cosa suceda sin una causa. Elegir desde un estado de indiferencia es imposible. La siguiente suposición de la libertad arminiana es que en cualquier decisión la voluntad es neutra lo suficiente para ir a cualquier lado. Por lo tanto, para cualquier decisión hecha podríamos haber elegido lo contrario, lo cual es entonces la tercera suposición de la libertad arminiana. A causa de que la segunda y tercera suposición están íntimamente relacionadas, refutar una necesariamente refutará la otra. Primero, ahora veremos que es imposible que la mente elija desde un estado de indiferencia, mientras que la visión arminiana reconoce que razones rodean nuestros actos de voluntad. No niegan que estas razones sean jamás fuertes lo suficiente como para inclinar la voluntad decisivamente de una manera u otra. Más bien, la voluntad, a pesar de sus inclinaciones, es neutra lo suficiente para que pueda y a veces elija contrario a la dirección que las causas la inclinen. El primer problema con esto es que contradice la verdad de que hacemos nuestras elecciones con un objetivo definido en vista. O sea, actuamos con un propósito. Pero si tienes un propósito para una acción, no estás eligiendo desde un estado de indiferencia. Segundo, siendo indiferente en tu elección no es considerado por el sentido común como algo bueno. Es malo que alguien, en situaciones morales, no se importe, o sea indiferente con lo que va a elegir. Tercero, si la voluntad no tiene preferencias decisivas que determinen seleccionar la opción A en vez de la B, entonces la persona simplemente no podría actuar. La situación proverbial del burro plantado entre dos pacas de heno, por las que tiene igual deseo, y por eso acaba por morirse de hambre, porque fue incapaz de hacer una elección. La misma elección de la opción A en vez de la opción B es el acto de declarar tu preferencia por la A en vez de la B. Pero si tu elección es desde un estado de neutralidad, no hay preferencia para declarar y así ninguna elección puede ser hecha. Cuarto, para que una persona actúe desde un estado de indiferencia sería lo mismo que la persona actúe sin una causa. ¿Por qué? Porque no hay nada que está necesariamente ocasionando la elección. Más bien, puede ir a cualquier lado, pero una causa, por definición, es algo que necesariamente ocasiona un efecto. Si no hay nada que necesariamente resulte en que elijas una elección particular, entonces no hay, por definición, ninguna causa para esa elección. Es el arminianismo, no el compatibilismo, que destruye la responsabilidad moral. En este momento podemos ver que la libertad arminiana destruye la responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque si nuestras elecciones suceden sin una causa, eso es lo mismo que suceden aleatoriamente. Eventos sin causa son por definición eventos aleatorios. Como el filósofo Moritz Schlick dijo, no hay otro opuesto a la causalidad otro que la casualidad. No hay otro opuesto a la causalidad otro que casualidad. Pero si nuestras elecciones son eventos de casualidad, entonces ¿cómo podríamos jamás ser tenidos como responsables por ellos? Por esas elecciones. Si nuestras elecciones son meramente accidentes aleatorios ocurriendo sin ninguna causa, criminales podrían salir del atolladero
porque no pretendieron transgredir la ley. Simplemente sucedió sin ninguna razón. Como un filósofo dijo, si una decisión no es causada, sería enteramente desconectada de nuestros rasgos de carácter y modos de personalidad. ¿Cómo podemos ser responsables por una decisión que está disociada de nosotros mismos de esta manera? Una ocurrencia sin causa es idéntico a una ocurrencia casual, y consecuentemente una voluntad sin causa destruye toda responsabilidad. Concedido, el arminiano negará que cree que las elecciones sean aleatorias. Pero entonces el dilema equivale a esto. ¿Cómo es que alguien llega a actuar? Si no hay condición suficiente, causa, no actuará, o si lo hace, el acto es aleatorio. Si hay una condición suficiente, entonces actuará, pero el acto será por casualidad determinado. De cualquier manera, el indeterminismo arminianismo está en problemas. Los indeterministas a menudo dicen que la gente solo actúa. Entretanto, esta alegación simplemente repite la visión, no explica cómo la gente llega a actuar sin ser por casualidad determinado o sin hacer una elección aleatoria, ninguna de las cuales es una libertad indeterminista. Habilidad para hacer lo contrario. La inconsistencia del arminianismo, por último, el indeterminismo sostiene que un ingrediente necesario para la responsabilidad moral es que la gente podría haber hecho lo contrario. A fin de que sea responsable por una acción, debes tener la habilidad para ir a cualquier lado. Si hay alguna cosa haciendo una cierta decisión inevitable, tu elección no es más libre. Debería ser aparente por lo de antes que la habilidad de hacer lo contrario es imposible en cualquier elección, pues la única manera en que podríamos hacer lo contrario sería o elegir contrario a la mayor preferencia o elegir desde un estado de indiferencia, ambos los cuales han sido vistos como falsos. Segundo, la habilidad para hacer lo contrario significa la habilidad para hacer elecciones sin una causa. Decir que una ocurrencia puede ser diferente hasta si todas las condiciones anteriores inmediatas fuesen la misma, es idéntico que decir que la ocurrencia no es causada. Como vimos antes, es imposible que alguna cosa suceda sin una causa. Así, la habilidad de hacer lo contrario no es ni mismo posible. Además, vimos en nuestro análisis del compatibilismo que la habilidad de hacer lo contrario no es necesario para la responsabilidad moral. Todo lo que es necesario para la responsabilidad moral es que tú estés haciendo lo que quieras, aparte de cualquier compulsión externa, o sea, fuerza. La libertad es la habilidad para hacer una decisión no forzada, que está de acuerdo con tus mayores preferencias. La inhabilidad moral e inhabilidad natural. En este momento, una distinción hecha por Jonathan Edwards y muchos otros compatibilistas, pero Edwards parece ser el más claro y profundo, que provee, mostrará aún más la consistencia entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. La distinción es entre la inhabilidad moral y la inhabilidad natural. La inhabilidad moral significa la falta de deseo para hacer algo. Un ejemplo sería si estaría tan contento en la librería que no conseguí levantarme e ir a clase. No tenía deseo de atender a clase, y por eso fui moralmente incapaz de ir. La inhabilidad natural sería si estuviese físicamente impedido de ir a clase. Sería si estuviese amarrado a una silla y así fuese incapaz de ir a clase aun si quisiese. El objetivo es que la inhabilidad natural nos excusa de la responsabilidad, pero la inhabilidad moral no. No conseguiría con éxito sostener que porque no tuve ningún deseo de ir a clase, no soy moralmente responsable por faltar, pero conseguiría con éxito sostener que porque estaba amarrado a una silla, no soy moralmente responsable por faltar. El hecho de que la inhabilidad moral no me excusa de la culpa es conforme a casi todo el juicio humano universal, pues cuanto mayor es el deseo de un hombre para hacer el mal, más es incapaz de hacer el bien, y sin embargo, más perverso es juzgado ser por los hombres. Si los hombres realmente creyesen que la inhabilidad moral excusase a un hombre de la culpa, entonces la perversidad del hombre disminuiría en proporción a la intensidad de su amor al mal. Pero esto es contrario a las sensibilidades morales de casi todos los hombres.
Así, el compatibilismo reconoce que alguien debe ser capaz de hacer lo contrario a fin de ser moralmente responsable. Pero es sólo una habilidad natural para hacer lo contrario que se necesita, no una habilidad moral para hacer lo contrario. Nosotros nunca tenemos la habilidad moral para elegir otra cosa aparte de la que elegimos. Sin embargo, como vimos, eso no remueve la responsabilidad. Todas nuestras elecciones son hechas por necesidad moral, porque son causadas por nuestra mayor preferencia. Esto nos lleva a la siguiente distinción: la necesidad moral y la necesidad natural son el otro lado de la moneda. Algo es moralmente necesario si es mi mayor preferencia. No puedo hacer otra cosa que elegir lo que quiero más. Algo es naturalmente necesario si soy forzado a hacerlo. Marionetas, por ejemplo, son controladas por una necesidad natural. El operador simplemente manipula las cuerdas que están unidas a ellas y por medio de fuerzas físicas las hace actuar. Si hacemos algo desde una necesidad natural, no somos responsables por ello. Pero la necesidad moral no remueve la responsabilidad. Por ejemplo, cuando Martín Lutero permaneció, le fue dicho por la Iglesia Católica Romana que renunciase a sus enseñanzas. Él dijo que no renunciaría y que no podría hacer lo contrario. Él creía tan fuertemente en lo que enseñaba que necesariamente se rehusó a renunciar. Seguramente sería irrazonable sostener que por eso Lutero no estaba haciendo una elección genuina. El objetivo es este: a fin de que veamos cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre cohesionan perfectamente, uno necesita solo darse cuenta de que la manera en la que Dios trabaja en el mundo no es al imponer la necesidad natural sobre los hombres y luego tenerlos como responsables por lo que no pueden hacer mismo aunque quisieran hacerlo, sino más bien Dios dispone de tal forma todas las cosas, Efesios 1:11, de modo que conforme a la necesidad moral, todos los hombres toman solo esas elecciones ordenadas por Dios desde toda la eternidad. Conclusión y aplicaciones. Para concluir, no estoy alegando que entiendo todo, o mismo casi todo, de la manera en que Dios trabaja en esta área. Nuestro conocimiento es muy, muy pequeño, pero creo que Dios nos ha dispuesto suficiente información para que al menos veamos cómo su soberanía es consistente con la responsabilidad moral. Hemos visto que el compatibilismo logra en mostrar sus consistencias. También hemos visto cómo la visión que niega la soberanía absoluta de Dios e intenta preservar en humanos un libre arbitrio no solo es imposible, sino que parece en realidad destruir la responsabilidad humana. Es siempre importante aplicar lo que sabemos. Las cosas que hemos visto aquí nos deberían capacitar a maravillarnos de la sabiduría impresionante que Dios tiene, por la cual Él puede determinar todas las cosas sin hacer violencia a la voluntad de sus criaturas. Nos debería ser que nos lancemos a Dios, a través de Cristo, en mayor confianza, pues somos enteramente dependientes de Él para toda dádiva. Esta información debería también ayudarnos a sostener la gran verdad de la soberanía de Dios con mayor confianza, y oro para que ayude a dejar de descansar muchas mentes que han tenido dificultades al descansar en ambas verdades de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es una cosa verdaderamente gloriosa que el reinado soberano de Dios no es inconsistente con su gobierno moral de sus criaturas. Antes de acabar, estamos en una buena posición para usar lo que hemos aprendido para responder a una de las preguntas más frecuentes sobre la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué la soberanía de Dios no nos hace marionetas? Ofrezco 9 razones por las que no somos marionetas, aunque haya muchas más. Primero, humanos son autoconscientes, marionetas no. Segundo, humanos hacen elecciones, marionetas no. Tercero, humanos usan lógica, marionetas no. Cuarto, humanos tienen emociones, marionetas no. Quinto, humanos tienen preferencias, marionetas no. Sexto, humanos actúan de acuerdo con sus preferencias, marionetas no. Séptimo, humanos conscientemente hacen lo que es determinado
para ellos. Marionetas inconscientemente hacen lo que es determinado para ellos. Octavo, humanos entienden por qué están haciendo lo que están haciendo. Actúan por una razón. Marionetas no. Noveno, marionetas son determinadas por necesidad física. Humanos por necesidad moral.